Hay verdades que duelen porque rompen la imagen que construimos durante años. Una de ellas es aceptar que no todas las personas que dicen amarte realmente lo hacen desde un corazón limpio. Algunas sonríen, se acercan, comparten momentos, pero en silencio cargan pensamientos que nunca confesarían. Dios ve eso con claridad absoluta. Él no se deja engañar por palabras bonitas, gestos ensayados o vínculos de sangre. Él mira directamente al corazón. Muchas veces te preguntas por qué ciertas relaciones familiares comienzan a enfriarse sin explicación. No hubo una pelea clara, no hubo una discusión abierta, pero algo cambió. El ambiente se volvió pesado, las conversaciones perdieron profundidad y la paz desapareció. Intentas arreglarlo, dar más amor, más comprensión, más presencia, pero nada vuelve a ser como antes. En esos momentos, la mente busca respuestas en uno mismo y el corazón se llena de culpa innecesaria. Sin embargo, no siempre es rechazo humano, muchas veces es protección divina. Dios conoce las intenciones que se esconden detrás de los silencios, de los comentarios disfrazados de broma, de las comparaciones constantes y de las críticas sutiles. Él ve la envidia que no se dice, el resentimiento que se acumula y la incomodidad que algunos sienten al ver tu crecimiento espiritual. Cuando una persona comienza a avanzar, a cambiar, a buscar a Dios con más profundidad, no todos celebran ese proceso. Algunos se sienten amenazados, otros incómodos y otros simplemente no quieren perder el control que tenían. Cuando perteneces a Dios, Él no permite que permanezcas en lugares donde tu espíritu es lentamente contaminado. Su amor no es ingenuo, es cuidadoso. Prefiere permitir una distancia dolorosa antes que verte debilitado por relaciones que drenan tu fe. La Biblia nos recuerda que la luz no puede tener comunión con las tinieblas, no como un juicio, sino como una advertencia espiritual. No todo vínculo es saludable, aunque tenga apariencia de familia. La historia de José lo demuestra con fuerza. Sus propios hermanos compartían su apellido, su casa y su mesa, pero no compartían su corazón. Sonreían frente a su padre, pero en secreto deseaban verlo caer. No podían soportar los sueños que Dios había puesto en él. La separación que vivió José no fue castigo, fue el inicio de su propósito. Lo que parecía traición se transformó en el camino que lo llevó al lugar exacto donde Dios quería usarlo. Así ocurre muchas veces contigo. Dios permite que ciertas personas se alejen porque Él sabe que, si permanecen cerca, terminarán debilitando lo que Él está construyendo en ti. Algunas batallas no vienen de enemigos externos, sino de voces familiares que dudan, minimizan y desacreditan. El enemigo suele usar lo conocido para causar más daño, porque duele más y confunde más. Por eso Dios interviene de manera silenciosa. Las llamadas comienzan a disminuir, los mensajes se vuelven escasos, las invitaciones desaparecen. No siempre hay una explicación clara, y eso duele, pero detrás de ese silencio hay un Dios trabajando. Él está cerrando puertas que tú no te atreverías a cerrar por amor, por lealtad o por costumbre. No quiere verte solo, quiere verte completo. Muchas veces tu bondad fue malinterpretada como debilidad. Tu generosidad se convirtió en una puerta abierta para la manipulación emocional. Diste más de lo que recibiste y justificaste actitudes que lastimaban tu alma. Entonces Dios, en su misericordia, comienza a poner límites donde tú no podías. No porque Él quiera romper tu corazón, sino porque quiere salvarlo. Dios sabe quién te aplaude en público, pero te critica en privado. Sabe quién se beneficia de tu amor, pero no celebra tus avances. Sabe quién se queda solo mientras tengas algo que ofrecer y quién permanece cuando no hay nada que ganar. Y porque te ama profundamente, Él no permite que esos corazones caminen contigo por mucho tiempo.
No es un rechazo personal, es una redirección espiritual. Las personas que no pueden amarte con sinceridad tampoco pueden caminar fielmente contigo hacia donde Dios te lleva. Por eso, a veces, Él se interpone entre tú y ellos, no con gritos, no con conflictos evidentes, sino con distancia, silencio y cambios inesperados. Puede que hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que agradecerás cada llamada no respondida, cada puerta cerrada y cada persona que se alejó, porque en cada uno de esos momentos Dios estaba diciendo: yo vi lo que tú no viste, escuché lo que tú no oíste, y te amo demasiado como para dejarte ahí. Dios no quita personas por capricho. Él protege destinos, preserva corazones y cuida propósitos. Cuando Él se para, es porque sabe que lo que viene requiere un espíritu sano, una fe firme y un corazón libre de venenos ocultos. Aunque hoy duela, esa separación es una señal de que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no lo parece. Después de comprender que Dios ve las intenciones ocultas del corazón, algo comienza a hacerse más claro en tu espíritu. Ya no se trata solo de quien te ama en silencio o quien guarda envidia en secreto, sino de algo aún más profundo, la paz que habita dentro de ti. Porque cuando perteneces a Dios, tu paz se convierte en un territorio sagrado, y Él no permite que nada ni nadie lo invada sin propósito. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la presencia viva de Dios gobernando tu interior. Y cuando esa paz empieza a ser constantemente perturbada por ciertas personas, conversaciones o ambientes, Dios interviene. No siempre con confrontaciones visibles, no siempre con explicaciones claras, sino con movimientos silenciosos que al principio confunden, pero que con el tiempo revelan su misericordia. Hay relaciones que no gritan odio, pero susurran desgaste. No atacan directamente, pero drenan lentamente. Cada encuentro deja cansancio. Cada conversación deja inquietud. Cada llamada parece traer más peso que alivio. Y aunque externamente todo parezca normal, internamente algo comienza a romperse. Esa incomodidad no es casualidad. Es discernimiento espiritual despertando. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos. Eso significa que la paz no solo consuela, también protege. Y cuando alguien constantemente trae caos, crítica, chisme, manipulación emocional o confusión a tu vida, está interfiriendo con lo que Dios está cultivando dentro de ti. No importa si es familia, amistad de años o alguien que estuvo presente desde siempre. El tiempo compartido no justifica el daño continuo. Dios no te llama a vivir en alerta constante. No te llama a justificar actitudes que hieren tu espíritu. No te llama a normalizar relaciones que te alejan de la alegría, de la claridad y de la fe. Por eso, cuando comienzas a orar por paz, Él no siempre cambia a las personas. Muchas veces las remueve, y lo hace de una manera que solo Él sabe. Las conversaciones se vuelven más escasas. Los mensajes tardan más en llegar. Las visitas disminuyen. Aparecen malentendidos que no se resuelven. No porque tú hayas cambiado para mal, sino porque ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz para sostener vínculos que no la respetan. Eso no es egoísmo. Es madurez espiritual. Jesús mismo enseñó que la paz no se ruega, se honra. Cuando envió a sus discípulos, les dijo que ofrecieran paz, y si esa paz no era recibida, debían seguir adelante, no para castigar, sino para proteger lo que era santo. La paz es un regalo divino, no una moneda de negociación emocional. Muchas veces confundimos cercanía con amor. Creemos que porque alguien siempre estuvo ahí, tiene derecho a permanecer, incluso si ahora perturba lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero Dios sabe que no todo lo familiar es saludable.
Hay ramas que deben ser podadas para que el árbol siga creciendo. Y aunque la poda duele, siempre produce vida. Cuando Dios comienza a remover personas que perturban tu paz, no te está dejando solo. Te está devolviendo a ti mismo. Te está liberando del ruido para que puedas escuchar su voz con claridad. Porque mientras haya demasiadas voces externas, su dirección se vuelve confusa. El silencio que permite no es vacío. Es espacio sagrado. Puede que al principio intentes arreglar lo que se está desvaneciendo, explicar más, ceder más, aguantar más. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo te hace sentir que insistir sería ir en contra de la obra que Dios está haciendo. Y entonces comprendes que no todo lo que se rompe necesita ser reparado. Algunas cosas necesitan ser soltadas. La incomodidad que sientes cerca de ciertas personas no es juicio, es señal. Es tu espíritu diciendo que ya no pertenece a esa atmósfera. Dios no quiere que vivas en constante tensión emocional, justificando actitudes que te roban la serenidad. Él te creó para caminar en paz, no en supervivencia espiritual. Cuando las personas incorrectas se van, algo cambia dentro de ti. La mente se aclara. El corazón descansa. La oración fluye sin interrupción. Ya no necesitas explicar tu crecimiento ni defender tus límites. Simplemente eres. Y en ese estado de quietud, Dios gobierna con mayor libertad. No apresures el regreso de quien Dios está removiendo. No persigas lo que Él ya soltó. A veces, el mayor acto de fe es aceptar el silencio como confirmación. Porque cuando la confusión sale, la claridad entra. Cuando el ruido se apaga, la dirección se afina. Y cuando la paz reina, Dios reina. Esto no significa que esas personas sean malas. Significa que ya no están alineadas con la obra que Dios está haciendo en ti. Y cualquier cosa que perturbe constantemente tu paz está revelando su distancia del propósito divino para tu vida. La paz que Dios te da costó sangre en la cruz. No fue barata, no fue superficial. Por eso no debe ser entregada a relaciones que la desgastan. Proteger tu paz no es huir, es obedecer. Es honrar el lugar donde Dios habita dentro de ti. Y cuando finalmente aceptas que Dios está removiendo para proteger, dejas de preguntar por qué se fueron y comienzas a agradecer por lo que quedó. Tu fe intacta, tu espíritu en calma y tu corazón más cerca del cielo. Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer no es luchar por relaciones, sino descansar en la paz que Dios está restaurando dentro de ti. Después de que Dios revela las intenciones ocultas y comienza a remover lo que perturba tu paz, ocurre algo más profundo. No es solo protección, es preparación. La separación que estás viviendo no es el final de una etapa emocional, es el inicio de un proceso espiritual mucho mayor. Dios no te está dejando atrás, te está posicionando. Cuando Dios tiene un llamado específico para una vida, Él no permite distracciones constantes. No permite voces que confundan, ambientes que limiten y relaciones que reduzcan la fe. El propósito exige enfoque, y el enfoque casi siempre nace en la separación. Por eso, cuando comienzas a caminar más cerca de Dios, muchas personas dejan de caminar contigo. No siempre porque sean malas, sino porque no pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Hay destinos que no admiten multitudes. Hay procesos que solo se atraviesan en silencio. Y hay niveles espirituales que no se alcanzan mientras sigues atado a expectativas ajenas. Dios sabe que si permaneces demasiado tiempo escuchando a quienes no entienden tu llamado, terminarás dudando de aquello que Él ya confirmó. Por eso, Él crea distancia. Primero se apaga la conexión emocional. Luego las conversaciones pierden profundidad. Después viene el silencio. No es abandono, es alineación. Dios está quitando el ruido para que puedas escuchar su voz con claridad.
La Biblia está llena de llamados que comenzaron con una separación. Abraham no pudo entrar en la promesa hasta que salió de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. No porque su familia fuera malvada, sino porque ese entorno no tenía la fe necesaria para sostener lo que Dios iba a hacer a través de él. El llamado siempre exige un desprendimiento. Dios sabe que hay personas que te aman, pero aman más la versión antigua de ti. Aman tu cercanía, pero no tu crecimiento. Aman tu disponibilidad, pero no tu transformación. Y si permaneces ahí, terminarás negociando tu obediencia para no incomodar a nadie. Por eso Dios interviene antes de que traiciones tu propósito. A veces es un hermano que constantemente minimiza tus sueños. A veces es un padre que, sin darse cuenta, siembra miedo donde Dios sembró fe. A veces es un familiar que te recuerda quién fuiste, cuando Dios está formando quién serás. No es odio, es incompatibilidad espiritual. Y Dios no castiga esa incompatibilidad. Él la separa. Cuando el llamado se activa, la comodidad se vuelve peligrosa. Permanecer en lugares donde ya no creces comienza a secar tu espíritu. Por eso empiezas a sentirte incómodo en ambientes que antes eran normales. No porque hayas cambiado para mal, sino porque has crecido. Jesús mismo lo vivió. La Escritura dice que sus propios hermanos no creían en él. Aún así, Jesús no detuvo su misión para convencerlos. Él los amó, pero no permitió que su incredulidad desviara su obediencia. Permaneció enfocado en la voluntad del Padre. Ese es el modelo. Dios no te llama a ser comprendido por todos. Te llama a ser fiel. Y la fidelidad muchas veces camina sola. La soledad que sientes ahora no es castigo. Es un espacio sagrado donde Dios fortalece tu identidad, afirma tu convicción y elimina la dependencia emocional de la aprobación humana. Cuando Dios te separa, no te está quitando amor, te está quitando distracciones. Te está enseñando a caminar sin aplausos, a creer sin confirmaciones externas y a obedecer incluso cuando nadie más aplaude tu fe. Porque el día que el propósito se manifieste, necesitarás una fe que no dependa de la opinión de nadie. Por eso ahora el silencio es tan intenso. Por eso las conexiones se sienten frágiles. Por eso ya no encajas como antes. Dios está afinando tu espíritu para el peso de lo que viene. Todo llamado auténtico pasa por una temporada de aislamiento. No para debilitarte, sino para consolidarte. En ese proceso, Dios rompe la necesidad de explicarte, de justificarte, de convencer. Te enseña a descansar en lo que Él dijo, no en lo que otros entienden. Un día mirarás atrás y entenderás que cada despedida fue una protección, que cada distancia fue una instrucción silenciosa y que cada momento de soledad fue una inversión eterna. Dios no te quitó personas. Te sacó de lugares que ya no podían sostener lo que Él estaba construyendo en ti. Cuando aceptas esa verdad, dejas de perseguir conexión y comienzas a perseguir propósito. Dejas de luchar por ser aceptado y empiezas a caminar con autoridad. Porque el llamado no necesita aprobación, necesita obediencia. Y cuando el propósito se revele por completo, muchos entenderán tarde lo que Dios vio desde el principio. La separación no fue rechazo, fue preparación divina. Después de que Dios se separa para tu llamado, comienza una de las obras más profundas y silenciosas que Él realiza en el ser humano, la sanidad del corazón. Porque no basta con apartarte del ruido, ni con sacarte de ambientes que ya no te corresponden. Dios también necesita tocar lo que quedó herido, lo que fue marcado por años de rechazo, incomprensión, expectativas rotas y amor mal correspondido. La distancia que hoy duele no es un castigo ni una pérdida sin sentido. Es un espacio sagrado donde Dios trabaja sin interrupciones. Muchas heridas no pueden sanar mientras sigues expuesto a las mismas voces,
a los mismos patrones y a las mismas personas que, aunque familiares, continúan abriendo cicatrices que aún no cerraron. Hay dolores que no se superan con explicaciones, sino con separación. Hay procesos que no avanzan con conversaciones, sino con silencio. Dios sabe que tu corazón no fue creado para vivir en constante defensa, justificándose, adaptándose o mendigando amor. Y por eso, en su misericordia, permite que ciertas relaciones se enfríen, que ciertos lazos se debiliten y que algunas presencias desaparezcan, no para abandonarte, sino para proteger lo que Él está restaurando dentro de ti. Cuando la cercanía con alguien solo revive recuerdos dolorosos, Dios interviene. Cuando cada encuentro te deja más cansado que fortalecido, Dios observa. Cuando sigues dando amor y recibes indiferencia, juicio o manipulación, Dios actúa. Y muchas veces su forma de actuar no es confrontando, sino alejando. La sanidad verdadera casi siempre comienza en la soledad. No una soledad vacía, sino una soledad llena de la presencia de Dios. Es en ese espacio donde por fin puedes sentir sin máscaras, llorar sin explicarte, descansar sin demostrar fortaleza. Ahí Dios empieza a arrancar la culpa que nunca fue tuya, la vergüenza que cargaste por errores ajenos y la idea falsa de que eras difícil de amar. Recuerda a Elías. Después de grandes victorias, terminó agotado, quebrado y deseando desaparecer. Dios no lo corrigió primero, no lo envió de regreso a la multitud. Lo llevó al desierto. Allí lo alimentó, lo dejó dormir y le habló en un susurro. Porque antes de restaurar el propósito, Dios restaura el corazón. El ruido no sana, la presión no sana, la cercanía forzada no sana. La sanidad ocurre cuando Dios puede hablarte sin interferencias. Cuando ya no estás intentando agradar a quienes nunca te vieron de verdad. Hay familiares que no entienden tu proceso, que minimizan tu crecimiento, que comparan quién eres hoy con quien fuiste antes. Y aunque no siempre lo hagan con mala intención, el efecto sigue siendo dañino. Dios sabe que no puedes sanar mientras sigues luchando por una aceptación que nunca llega. Por eso, en lugar de exigirte que seas más fuerte, Él te aparta para hacerte más sano. En la distancia, empiezas a verte como Dios te ve, amado sin condiciones, elegido sin reservas, valioso sin explicaciones. Dejas de buscar validación en quienes solo sabían señalar errores. Empiezas a recibir afirmación del único que nunca dudó de ti. La herida que antes sangraba ahora comienza a cerrar. La amargura se transforma en entendimiento. El resentimiento se disuelve en paz. No confundas distancia con abandono. Es la mano de un padre amoroso alejándote de lo que te hirió para que puedas escuchar su verdad. No eras demasiado sensible. No eras exagerado. No eras el problema. Simplemente estabas intentando sanar en el mismo lugar donde te lastimaron. Y Dios, que conoce el diseño de tu corazón, sabe que eso no es posible. Por eso te sacó. No para romperte, sino para reconstruirte. Un día mirarás atrás y entenderás que esa separación no fue rechazo, fue restauración. Que ese silencio que tanto dolió fue el inicio de tu libertad emocional y espiritual. Que Dios no te quitó personas, te quitó cargas. Y cuando la sanidad esté completa, ya no habrá rencor, solo gratitud, porque comprenderás que todo lo que parecía pérdida era, en realidad, el camino hacia la versión de ti que Dios siempre quiso revelar. La distancia dolorosa no fue el final de una historia, fue el comienzo de tu sanidad. Y lo que Dios sana, nadie vuelve a romper. Hay un momento en el camino espiritual en el que el ruido desaparece, las llamadas se reducen, los mensajes se vuelven escasos, las visitas se detienen, y en ese silencio incómodo,
algo comienza a revelarse con una claridad que antes no era posible. Dios no siempre habla con palabras. A veces, su forma más profunda de enseñanza es el silencio, porque cuando todo se aquieta, ya no hay distracciones que oculten la verdad. Ya no hay excusas, explicaciones ni justificaciones. Solo queda el corazón expuesto. Es en ese espacio donde comienzas a ver quién realmente te amaba y quién solo amaba lo que tú ofrecías. Quién estaba contigo por quien eras y quién solo permanecía mientras eras útil, disponible o conveniente. El silencio se convierte en un espejo espiritual que revela intenciones que antes pasaban desapercibidas. Durante mucho tiempo diste sin medir. Entregaste tiempo, energía, comprensión, perdón y presencia. Creíste que el amor era recíproco porque tú lo estabas dando de forma genuina. Pero Dios, que ve más allá de las apariencias, sabía que tu corazón estaba siendo drenado por un amor condicionado. Un amor que dependía de cuánto hacías, de cuánto cedías, de cuánto callabas. Un amor que se debilitaba cada vez que ponías límites. Un amor que se enfriaba cuando dejabas de complacer. Y por eso Dios permitió el silencio. No para castigarte, no para avergonzarte, sino para fortalecerte. Porque hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando dejas de perseguir y comienzas a observar. Cuando dejas de explicar y empiezas a escuchar lo que el silencio está diciendo. El amor verdadero no desaparece cuando ya no das. No se retira cuando necesitas descanso. No se ofende cuando eliges cuidarte. El amor genuino permanece incluso cuando no hay beneficio, incluso cuando no hay nada que ganar. Jesús mismo lo vivió. Mientras alimentaba multitudes y hacía milagros, muchos lo seguían. Pero cuando habló verdades que confrontaban el corazón, muchos se alejaron. Incluso su propia familia llegó a decir que estaba fuera de sí. Marcos 3:21. Él entendió el dolor del amor condicionado, pero nunca lo persiguió. Nunca negoció su propósito por aceptación. Permaneció fiel a la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios está formando en ti. Un corazón que ya no ruega por amor. Un espíritu que ya no se desgasta intentando ser suficiente para quienes nunca supieron amar bien. Cuando Dios permite que ciertas personas se alejen en silencio, te está mostrando algo esencial. Quien permanece cuando ya no explicas, quien sigue cuando ya no insistes, quien se acerca cuando ya no das. Las respuestas duelen al principio, porque rompen ilusiones, porque desmontan expectativas, porque obligan a aceptar que no todo amor era real. Pero esa verdad, aunque dolorosa, es profundamente liberadora, porque te devuelve la dignidad, te devuelve la paz, te devuelve el control sobre tu corazón. El silencio también te enseña a descansar, a dejar de perseguir lo que nunca fue tu responsabilidad sostener, a comprender que el amor de Dios no fluctúa, no se enfría y no depende de tu desempeño. Su amor permanece cuando todos callan. Su presencia se intensifica cuando otros se ausentan. Su voz se vuelve más clara cuando el ruido desaparece. Y poco a poco, comienzas a entender que ese silencio no fue rechazo. Fue revelación. Fue purificación. Fue la forma de Dios de decirte, ahora sabes quién estaba realmente contigo. Ya no tomas las despedidas como algo personal. Ya no cargas con resentimiento. Porque reconoces que fue la mano de Dios refinando tu círculo, dejando solo aquello que puede sostener la verdad, la lealtad y el crecimiento. El silencio separa lo real de lo superficial, expone el amor genuino y te prepara para relaciones que no exigen que te pierdas para pertenecer. Cuando aceptas esta verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de mendigar afecto. Dejas de justificar ausencias. Dejas de explicar tu valor. Entiendes que el amor verdadero no necesita ser perseguido.
solo reconocido. Y en ese entendimiento, el silencio deja de doler, porque ya cumplió su propósito. Reveló lo que tu corazón necesitaba ver para poder sanar, fortalecerse y avanzar. Dios no permitió el silencio para vaciarte, lo permitió para limpiarte, para liberarte del peso de un amor que nunca fue completo, y para prepararte para relaciones alineadas con tu propósito y tu identidad en Él. El silencio habló y dijo la verdad. Hay temporadas en la vida en las que el silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Son momentos en los que Dios decide apartarte del ruido, de las voces conocidas y de los vínculos que alguna vez definieron quién eras, no para castigarte, sino para reconstruirte desde adentro. La soledad que hoy sientes no es un error ni una desviación del plan, es una etapa necesaria del proceso divino. Antes de restaurar lo que fue quebrado, Dios siempre trabaja en lo oculto, lejos de los aplausos, lejos de las opiniones, lejos de quienes no supieron cuidar tu corazón. Cuando Dios te separa, no te deja vacío. Él entra en ese espacio. Lo que parece pérdida, en realidad es un intercambio sagrado. Él toma lo que te drenaba y lo reemplaza por su presencia. Porque hay partes de tu carácter, de tu fe y de tu identidad que solo pueden formarse cuando no tienes a quien recurrir más que a Él. En la soledad, las máscaras caen, las dependencias se rompen y la verdad comienza a emerger con claridad. Muchos no entienden este proceso porque confunden aislamiento con abandono. Pero Dios nunca abandona a quien está formando. Él se acerca más cuando todo lo demás se aleja. En ese tiempo, Dios comienza a desarmarte con cuidado. Toca heridas antiguas, expone patrones repetidos y revela por qué ciertas relaciones te marcaban tanto. No para humillarte, sino para sanarte profundamente. Porque no se puede restaurar algo sin antes fortalecer su estructura interna. La Biblia nos muestra que toda gran restauración fue precedida por una etapa de soledad. David pasó años escondido en cuevas antes de sentarse en el trono. Nadie aplaudía sus batallas en secreto, nadie veía sus lágrimas ni sus oraciones desesperadas, pero allí fue donde aprendió a depender totalmente de Dios. Aquella soledad no fue pérdida de tiempo, fue entrenamiento espiritual. Fue el lugar donde su corazón fue moldeado para sostener lo que vendría después. De la misma manera, Dios te está formando lejos de las miradas que antes te juzgaban. Te está reconstruyendo sin la presión de agradar, sin la necesidad de demostrar, sin el miedo constante al rechazo. En este proceso, Él arranca raíces de inseguridad, quiebra la necesidad de aprobación y redefine tu valor. Ya no dependes de quién se queda o quién se va. Empiezas a entender que tu identidad no está atada a relaciones humanas, sino lo que Dios dice de ti. La soledad con Dios tiene un propósito claro: hacerte fuerte por dentro. Cuando todo se silencia, comienzas a escuchar mejor. Disciernes con más claridad. Ya no reaccionas como antes, ya no persigues lo que te hiere, ya no toleras lo que te rompe. Algo cambia en tu interior. Te vuelves más consciente, más firme y más íntegro. No porque el dolor desapareció, sino porque ya no gobierna tus decisiones. Durante esta etapa, Dios también redefine tu manera de amar. Te enseña a amar sin depender, a entregar sin perderte, a cuidar sin sacrificio destructivo. Aprendes que no todo vínculo merece acceso total a tu corazón. Y esa sabiduría nace precisamente en la soledad, porque es allí donde Dios sana lo que nadie más pudo sanar. Puede que ahora sientas que estás escondido, que tu vida está en pausa o que nada avanza como antes. Pero el cielo no ve retraso, ve preparación. Dios no está improvisando contigo. Cada silencio, cada noche larga y cada momento de introspección está construyendo una versión más sólida de ti. Una versión que no se quebrará cuando vuelva la bendición,
ni se perderá cuando regresen las personas. La restauración siempre exige una base firme. Por eso Dios no apresura este proceso. Prefiere tomarse el tiempo necesario para que, cuando te devuelva a la vida pública, ya no seas vulnerable a lo que antes te destruyó. Cuando vuelvas a conectar, lo harás desde la madurez. Cuando vuelvas a amar, lo harás desde la plenitud. Cuando vuelvas a confiar, será con discernimiento. Esta soledad no es el final de tu historia. Es el capítulo donde Dios escribe con mayor profundidad. Es donde tu fe deja de ser prestada y se vuelve personal. Donde tu relación con Él deja de depender de otros y se vuelve íntima. Donde descubres que, aun sin nadie alrededor, nunca estuviste solo. Y cuando este proceso termine, cuando Dios decida que estás listo, no volverás a ser quien eras antes. Caminarás diferente, hablarás diferente, discernirás diferente. No necesitarás explicarte, porque tu paz hablará por ti. Entonces entenderás que cada momento de soledad fue un acto de amor divino, una preparación silenciosa para una restauración mucho más grande de lo que imaginabas. Porque Dios no te aisló para perderte, te apartó para reconstruirte. Y lo que reconstruye en secreto, lo honra en público en el tiempo perfecto. Cuando Dios permite una separación en tu vida, nunca lo hace para dejarte vacío. Su intención jamás es el aislamiento sin propósito. Cada distancia que Él autoriza tiene un objetivo claro: alinearte con lo que fue diseñado para ti desde antes de que nacieras. Dios no quita personas para castigarte, las remueve para reorganizar tu camino. Porque cuando tu vida comienza a avanzar hacia un nivel más profundo de propósito, no todos pueden caminar contigo sin desalinearse. Hay momentos en los que tu espíritu empieza a sentir que ciertas relaciones ya no encajan. No hay una gran discusión, no hay una traición visible, pero algo cambia. El vínculo se debilita, el interés se enfría y la conexión se vuelve forzada. Eso no es casualidad. Es la alineación divina comenzando a operar. Dios sabe que no puedes avanzar cargando relaciones que pertenecen a una versión antigua de ti. Por eso, antes de traer lo nuevo, Él limpia el espacio. La alineación divina exige coherencia entre tu llamado, tus relaciones y tu ambiente. Cuando uno de esos elementos está fuera de lugar, el avance se vuelve pesado. Te cansas más, dudas más y pierdes claridad. Dios no permite que vivas en constante confusión. Él empieza a cerrar puertas que ya no conducen a tu destino, aunque por fuera parezca pérdida. En realidad, es dirección. Muchos creen que la bendición siempre llega acompañada de multitudes, pero en el reino de Dios, la alineación casi siempre comienza en silencio. Dios reduce el ruido externo para que tu interior pueda escuchar con claridad. Cuando las voces incorrectas se apagan, la voz correcta se vuelve evidente. Y es ahí donde comienzas a notar que ciertas personas no se fueron porque no te amaban, sino porque no estaban destinadas a caminar en la misma dirección que tú. La Biblia está llena de ejemplos donde la separación fue el inicio de la alineación. Ruth tuvo que dejar su tierra, su cultura y su historia familiar para alinearse con un propósito que aún no comprendía. Esa decisión la llevó a un lugar donde su vida fue redimida y su historia transformada. Lo que parecía un abandono fue, en realidad, una reubicación divina. Dios no la estaba alejando del amor, la estaba acercando al diseño correcto. En tu vida sucede lo mismo. Cuando Dios ve que estás listo para algo más alto, algo más sano y algo más eterno, Él ajusta tu entorno. No todos los que estuvieron contigo en la etapa de supervivencia pueden acompañarte en la etapa de propósito. Algunas relaciones estaban destinadas solo a un tramo del camino. Insistir en llevarlas más allá solo retrasaría tu alineación. La alineación divina también trae ligereza. Comienzas a sentir menos culpa por crecer,
menos necesidad de explicarte y menos ansiedad por agradar. La paz deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que habitas. Esa es una señal clara de que estás caminando en la dirección correcta. Cuando tu espíritu está alineado con la voluntad de Dios, incluso el silencio se siente seguro. Dios no solo remueve personas, también reorganiza prioridades. Aquello que antes ocupaba demasiado espacio pierde importancia, y lo que realmente edifica tu espíritu comienza a tomar protagonismo. La oración se vuelve más profunda, la fe más firme y las decisiones más claras. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la convicción. Eso es alineación. Con el tiempo, Dios empieza a introducir nuevas conexiones. Personas que no necesitan competir contigo, que no se sienten amenazadas por tu crecimiento y que celebran tu avance sin reservas. Relaciones donde no tienes que disminuirte para encajar ni esconder lo que Dios está haciendo en ti. Esa es la recompensa silenciosa de haber aceptado la separación sin amargura. La alineación divina también restaura lo que parecía perdido. A veces Dios devuelve relaciones, pero ya no bajo la misma dinámica. Otras veces trae personas completamente nuevas que ocupan el lugar correcto en tu vida. Nada queda vacío cuando Dios dirige el proceso. Cada espacio que limpia es un espacio que será llenado con algo más sano y más verdadero. Cuando miras hacia atrás, comprendes que la separación no fue el final del amor, sino el inicio de la claridad. Aquello que dolió fue lo que te posicionó. Aquello que se rompió fue lo que permitió que algo más fuerte se construyera. Dios no se equivocó al permitir la distancia. Él sabía que solo alineando tu entorno podría alinearte por completo. La alineación divina no grita, no presiona y no confunde. Se siente como paz estable, como descanso interno y como certeza silenciosa. Es cuando tu vida comienza a fluir, sin resistencia constante. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Estás donde debes estar, con quien debes estar, caminando hacia lo que fue preparado para ti. Al final, entiendes que Dios nunca te quitó algo valioso. Te quitó lo que ya no era compatible con tu destino. Cada despedida fue una preparación. Cada distancia fue una corrección amorosa. Y cada momento de soledad fue un ajuste preciso para que tu vida pudiera alinearse con el propósito eterno que Él diseñó para ti. Cuando la alineación se completa, el dolor pierde su poder y la gratitud toma su lugar. Comprendes que no fue rechazo, fue redirección. No fue pérdida, fue protección. No fue abandono, fue amor en acción. Y entonces, con un corazón más firme y una fe más madura, sigues adelante sabiendo que todo lo que permanece ahora está en armonía con el cielo. Después de toda separación divina, después de todo silencio incómodo, después de cada distancia que dolió más de lo que esperabas, llega un momento crucial que muchas personas no logran comprender. Es el momento en que Dios comienza a posicionarte, no para que vuelvas a lo que fue, sino para que entres en lo que siempre estuvo preparado para ti. La separación nunca fue el destino final. Fue el pasaje necesario. Dios no quita personas de tu vida para dejarte incompleto. Él remueve lo que ya no encaja para alinearte con lo que viene. El problema es que muchas veces interpretamos la pérdida como retroceso, cuando en realidad es reposicionamiento espiritual. Dios no trabaja con vacíos innecesarios. Cuando algo se va, es porque algo mayor necesita espacio. Ahora que el ruido se ha disipado, ahora que las voces incorrectas han sido silenciadas, ahora que ya no estás luchando por explicarte ni justificarte, Dios puede colocarte donde tu espíritu realmente pertenece. Hay lugares espirituales a los que no se puede llegar cargando relaciones que ya cumplieron su ciclo. Hay niveles de propósito que no admiten pesos emocionales del pasado. Lo que parecía abandono fue, en realidad, una reubicación.
Dios te sacó de ambientes donde eras tolerado, pero no honrado. Te apartó de círculos donde tu crecimiento incomodaba. Te separó de personas que solo podían amarte en la versión que ya superaste. Porque el lugar al que te está llevando requiere una versión más firme, más libre y más consciente de quién eres en él. Muchos no entienden esto y por eso intentan volver. Vuelven a conversaciones que Dios ya cerró. Vuelven a dinámicas que ya no tienen vida. Vuelven a personas que solo reconocen tu pasado, pero no tu futuro. Pero cuando Dios se posiciona, Él no te permite regresar igual. Algo dentro de ti ya cambió. Ya no encajas. Ya no vibra igual. Ya no fluye. Este nuevo posicionamiento trae algo poderoso. Claridad. Empiezas a ver con nitidez lo que antes justificabas. Entiendes por qué ciertas personas no pudieron acompañarte. Comprendes por qué algunas conexiones se rompieron sin explicación. No fue confusión, fue dirección. Dios te estaba moviendo del lugar donde te desgastabas al lugar donde serás edificado. En este punto, tu paz ya no depende de quién se quedó o quién se fue. Tu estabilidad ya no se sostiene en la aprobación familiar ni en la validación externa. Ahora sabes quién eres incluso cuando nadie aplaude. Y esa es una posición espiritual peligrosa para el enemigo, porque ya no puede manipularte con miedo a la soledad ni con culpa emocional. Dios posiciona a quienes ya no negocian su paz, a quienes entendieron que no todo vínculo merece acceso permanente, a quienes aprendieron que el amor verdadero no exige que te traiciones a ti mismo. Cuando llegas a ese nivel, Dios comienza a confiarte más. Más claridad, más discernimiento, más responsabilidad espiritual. Observa cómo, después de la separación, comienzan a llegar personas distintas. No llegan con exigencias, llegan con honra. No llegan para consumir tu energía, llegan para caminar contigo. No llegan para competir, llegan para edificar. Esto no es coincidencia, es alineación. Dios no solo te quitó lo incorrecto, también te preparó para reconocer lo correcto cuando aparezca. Este posicionamiento también cambia tu forma de amar. Ya no amas desde la herida, amas desde la sanidad. Ya no das por miedo a perder, das desde la abundancia. Ya no te explicas, te expresas con verdad. Y eso filtra naturalmente a quien puede permanecer y a quien no. Hay algo que debes entender con profundidad. Si Dios permitió que caminaras solo por un tiempo, fue porque necesitabas aprender a caminar firme. Si permitió el silencio, fue porque necesitabas escuchar tu propia voz alineada con la suya. Si permitió la distancia, fue porque necesitabas espacio para crecer sin interferencias. Ahora estás en una posición diferente. Ya no ruegas por conexión, eliges alineación. Ya no corres detrás de quienes se fueron, caminas hacia lo que te espera. Ya no te defines por el rechazo, te afirmas en el llamado. Esto es madurez espiritual. Esto es posicionamiento divino. Y desde este lugar, Dios comienza a abrir puertas que antes no se abrían. No porque no fueras capaz, sino porque aún no estabas listo. Algunas bendiciones solo llegan cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando tu identidad está firme, cuando tu corazón está libre, cuando tu fe ya no depende de circunstancias. Si hoy miras atrás y ves distancia, no la mires con nostalgia, mírala con gratitud, porque esa distancia te trajo hasta aquí. Te hizo más fuerte, más consciente, más alineado. No perdiste personas, ganaste claridad, no fuiste rechazado, fuiste reposicionado. Dios nunca te sacó para dejarte afuera, te sacó para colocarte correctamente. Y desde este nuevo lugar, todo comienza a tener sentido. Las piezas encajan, la paz se establece, el propósito se activa. Y entiendes que la separación no fue el final del amor,
fue el inicio de una vida alineada con el cielo. Lo que viene después de este punto ya no se trata de quién se fue, sino de quién tú te convertiste. Porque cuando Dios se posiciona, ya nada vuelve a ser igual. Hay un momento sagrado en el camino espiritual en el que el dolor deja de doler como antes. No porque hayas olvidado lo que ocurrió, sino porque algo dentro de ti ya no reacciona igual. Las heridas que antes ardían ahora solo existen como memoria, no como prisión. Esa es una de las señales más claras de que Dios ha cerrado un ciclo que por mucho tiempo permaneció abierto. Cuando Dios termina una etapa, no siempre lo anuncia con palabras audibles ni con señales espectaculares. Muchas veces lo hace a través de una paz nueva, una calma profunda que no depende de las circunstancias. De repente, aquello que antes se robaba el sueño ya no tiene poder sobre ti. Los nombres que antes despertaban tristeza ahora solo generan silencio. Las preguntas que antes exigían respuestas ya no necesitan ser formuladas. No porque todo se haya aclarado, sino porque tu espíritu ha sido sanado. La restauración verdadera no consiste en que las personas regresen, sino en que tú ya no necesites que regresen para sentirte completo. Cuando Dios finaliza un proceso, rompe la dependencia emocional que te mantenía atado al pasado. Ya no miras hacia atrás buscando explicación, validación o disculpas. Miras hacia adelante con discernimiento, con madurez espiritual y con una claridad que antes no existía. Este es el punto donde muchos se confunden. Piensan que la restauración llegará cuando todo vuelva a ser como antes, pero Dios no restaura repitiendo el pasado, sino creando algo nuevo. Lo que reconstruye nunca es idéntico a lo que fue, porque ahora tú no eres la misma persona. Has aprendido, has crecido, has sido purificado en el silencio, y eso cambia completamente la forma en que te relacionas, en cómo confías y en cómo amas. Cuando Dios cierra un ciclo, también cierra puertas internas. Ya no te explicas tanto, ya no te justificas, ya no intentas convencer a nadie de tu valor. Has entendido que quien necesitó perderte para entender quién eras, no estaba preparado para caminar contigo. Y esa comprensión no nace del orgullo, sino de la sanidad. La confirmación divina llega cuando notas que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Antes respondías con dolor, ahora respondes con límites. Antes callabas por miedo a perder, ahora eliges el silencio por paz. Antes tolerabas lo que te dañaba por amor, ahora entiendes que el amor verdadero nunca exige que te abandones a ti mismo. Dios no solo te sanó para que sobrevivas, te sanó para que disciernas. Por eso, cuando el ciclo se cierra, tu visión cambia. Ves patrones donde antes veías personas. Ves procesos donde antes veías rechazo. Ves protección donde antes sentías abandono. Y esa revelación no llega de un día para otro. Llega después de haber pasado por el valle, después de haber llorado en secreto, después de haber sido fuerte cuando nadie lo notó. Hay algo muy poderoso que sucede cuando Dios confirma tu restauración. Empiezas a atraer relaciones diferentes. Personas que no necesitan competir contigo, que no se sienten amenazadas por tu crecimiento, que no se alimentan de tu desgaste emocional. Empiezas a conectar con vínculos donde hay reciprocidad, honra y paz. No porque seas perfecto, sino porque ahora sabes reconocer lo que no es sano. La restauración no elimina tu pasado, pero le quita autoridad sobre tu presente. Ya no tomas decisiones desde el miedo a quedarte solo. Ya no eliges desde la herida abierta. Tomas decisiones desde la identidad restaurada. Y cuando eso ocurre, incluso tus errores son diferentes, porque ahora aprendes más rápido y te levantas con mayor firmeza. Dios cierra ciclos para proteger lo que viene. Si ciertas personas hubieran permanecido, habrían contaminado la nueva temporada. Si ciertas puertas no se hubieran cerrado,
habrías regresado a lugares donde ya no pertenecías. Por eso, aunque al principio dolió, hoy entiendes que fue necesario. No fue crueldad, fue precisión divina. La confirmación final llega cuando ya no sientes la necesidad de explicarle tu versión a quien no quiso escucharla. Cuando ya no deseas que el pasado cambie. Cuando ya no idealizas lo que fue. Cuando agradeces lo aprendido, incluso si el aprendizaje vino envuelto en dolor. Ahí es cuando el cielo sella el proceso. Dios no restaura para que vivas mirando atrás. Restaura para que camines ligero hacia adelante. Lo que antes te detenía ahora se convierte en testimonio. Lo que antes te rompía ahora fortalece tu discernimiento. Lo que antes parecía pérdida ahora se revela como liberación. Y cuando el ciclo se cierra por completo, algo dentro de ti lo sabe. No necesitas señales externas. No necesitas confirmación humana. Sientes una paz estable, una seguridad silenciosa y una fe más madura. Ya no corres detrás de lo que se fue, porque sabes que lo que viene está alineado con quien te has convertido. Este es el punto donde Dios te dice sin palabras: el proceso terminó. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora estás listo. Listo para amar sin perderte. Listo para avanzar sin culpa. Listo para recibir sin miedo. Listo para construir desde la verdad y no desde la carencia. Lo que comenzó como separación terminó en transformación. Lo que parecía abandono se convirtió en dirección. Y lo que dolió profundamente fue la puerta hacia una versión tuya más firme, más consciente y más libre. Dios no cerró el ciclo para castigarte, lo cerró para confirmarte. Confirmarte que sobreviviste, que creciste, que sanaste, y que ahora puedes caminar sin cadenas hacia la temporada que fue preparada exclusivamente para ti.